¿Qué es realmente el dinero? Es el papel en tu cartera, los números en una pantalla. Pero si te dijera que su verdadera esencia no es un objeto, sino una idea, un susurro compartido a través de milenios, una promesa que construyó y destruyó imperios. Para entender esa promesa, debemos viajar a un tiempo antes de que existiera. Respira hondo y siente cómo el mundo moderno se desvanece. No viajas a un año concreto, sino a una era, a un amanecer de la civilización donde las reglas eran muy distintas. Estás en un claro del bosque, el humo de una hoguera pica suavemente en tus ojos y el olor a tierra húmeda y pino lo impregna todo. Tus manos, expertas y callosas, sostienen una punta de flecha de sílex. Es una obra de arte, perfectamente simétrica, con un filo capaz de cortar la piel más dura. Eres un artesano, un maestro de la piedra, y tu trabajo es vital para la supervivencia de tu pequeña comunidad. Hoy, sin embargo, la piedra no puede alimentar a tu familia. La reserva de grano se ha agotado, y necesitas más. Con una docena de tus mejores puntas de flecha guardadas en una bolsa de cuero, te diriges al asentamiento vecino, donde sabes que un hombre cultiva los campos. El camino es corto, pero el proceso es largo. El hombre del grano admira tu trabajo, pasa un pulgar por el filo de una de tus puntas de flecha y asiente con aprobación. Pero no las necesita, su aljaba está llena, y la última cacería fue buena. Lo que necesita, dice, es una vasija de arcilla grande y resistente para almacenar el agua de lluvia. Tu corazón se encoge un poco, no eres alfarero, así que tu búsqueda cambia. Ya no buscas grano, buscas a la alfarera del pueblo. La encuentras junto a un horno humeante, con las manos cubiertas de arcilla rojiza. Le muestras tus puntas de flecha, explicando tu dilema. Ella también reconoce la calidad de tu trabajo, pero sus hijos necesitan ropa de abrigo para el invierno que se acerca. Te cambiaría una de sus mejores vasijas, una lo suficientemente grande para el hombre del grano, por un manto de lana tejida. Este es el mundo del trueque, un laberinto de necesidades y deseos, un mundo gobernado por lo que los economistas llamarían la doble coincidencia de voluntades. No basta con encontrar a alguien que tenga lo que tú quieres, necesitas que esa persona también quiera exactamente lo que tú tienes para ofrecer. Tu día ya no se dedica a tallar piedra, se dedica a negociar, a caminar, a buscar al pastor que tiene la lana, esperando, rezando, para que él sí necesite las puntas de flecha que llevas en tu bolsa. Sientes el sol en tu nuca, el peso de la incertidumbre. El sistema funciona, apenas, pero es un baile agotador y frágil, una red de favores y deudas que depende enteramente de la suerte y la coincidencia. En el silencio del atardecer, te preguntas si debe haber una forma más sencilla de medir el valor de un día de trabajo. Tu búsqueda de una forma más sencilla te lleva a través de generaciones, a un tiempo en que la humanidad encontró una primera respuesta, una solución parcial. Ahora te encuentras en un mercado bullicioso, bajo un cielo mediterráneo. El aire está lleno del balido de las ovejas y el grave mugido del ganado. Ves a dos hombres discutiendo acaloradamente. Uno quiere comprar un terreno, un olivar que se extiende por la ladera de una colina cercana. El otro es el propietario. No intercambian puntas de flecha ni vasijas de arcilla. El precio se fija en 10 cabezas de ganado. Los animales, vivos y respirando, son la medida del valor de esa tierra. Este es el primer gran salto. La gente ha comenzado a usar ciertos bienes, no solo por su uso directo, sino como un intermediario universalmente aceptado. Caminas por el mercado y ves este principio en todas partes. En latín, la palabra para ganado es pecus, y de esta raíz nacerá la palabra para la riqueza misma, pecunia. El valor de una vaca es evidente para todos, te da leche, carne, cuero y trabajo en el campo.
Es una forma de riqueza móvil y autosuficiente, pero tiene sus problemas. No puedes pagar algo pequeño con media vaca, y cada animal es diferente. Vale lo mismo una vaca vieja y flaca que un toro joven y fuerte. La estandarización es un sueño lejano. Tu viaje te lleva ahora más al norte, a las salinas de un imperio en ascenso. Estás en un campamento militar romano. Ves a los legionarios formados, sus armaduras brillando bajo el sol. Un oficial pasa repartiendo su paga, pero no son monedas, es una ración de sal, cuidadosamente pesada. Sientes los cristales ásperos en la palma de tu mano, su blancura casi pura. La sal, en este mundo sin refrigeración, es vida, conserva los alimentos, cura las heridas, sazona la insípida comida del campamento. Su valor es absoluto y universal, es divisible, portátil y duradera. Por eso se convierte en una forma de dinero, tan fundamental que la palabra latina para este pago, salarium, se convertirá en la palabra que usamos hoy para el pago por nuestro trabajo, el salario. Luego, cruzas un océano en tu mente, a las selvas húmedas de Mesoamérica. Estás en el vibrante mercado de Tenochtitlan. El aire es espeso con el aroma de las flores, las especias y algo más, algo terroso, amargo y profundamente atrayente. Es el cacao. Los granos, pequeños, oscuros y secos, se apilan en cestas. Observas como una mujer compra un pavo real por 100 granos de cacao. Un conejo cuesta 10. Un solo tomate, apenas un grano. Aquí, los granos de cacao son el dinero. Son pequeños, fáciles de contar y transportar, y todos los desean para preparar la bebida amarga reservada a los nobles, el xocolate. Estas son las primeras monedas mercancía, bienes que resuelven la doble coincidencia de voluntades porque todos, en todo momento, están dispuestos a aceptarlos. Son un puente entre el trueque y el futuro, pero todavía están atados a su propio valor físico. Su peso es su promesa, una promesa imperfecta pero real. El viaje de tu mente te deja ahora en las riberas de un río que fluye lento bajo el sol de Anatolia, en el oeste de la actual Turquía. Estás en el reino de Lidia, alrededor del siglo VII a.C. El aire es cálido y el único sonido es el suave murmullo del agua corriendo sobre las piedras. Este es el río Pactolo, famoso en el mundo antiguo por una razón. Te arrodillas y metes la mano en el agua fresca, tamizando la arena del lecho del río entre tus dedos. Sientes los granos ásperos, y de repente, algo más. Un brillo pálido y amarillento. Son pequeñas pepitas de electro, una aleación natural de oro y plata que el río arrastra desde las montañas. Durante siglos, la gente ha usado este metal precioso, junto con el oro y la plata puros, como una forma superior de moneda mercancía. Su belleza, rareza y durabilidad lo hacen deseable para todos. Pero el problema de la medición persiste. Ves a dos mercaderes cerca de ti, uno vendiendo ánforas de aceite de oliva y el otro comprando con una pequeña bolsa de polvo de electro. El proceso es tedioso. Con cada transacción, sacan una pequeña y delicada balanza, pesando cuidadosamente el polvo de metal, asegurándose de que nadie se ha engañado. Es un sistema basado en la desconfianza, donde cada intercambio requiere una verificación. Pero algo nuevo está sucediendo en Lidia. Sigues el rastro del metal hasta un taller en la capital, Sardes. El calor del interior te golpea, un calor seco que emana de los hornos. Escuchas el rítmico sonido de martillos golpeando metal. Un artesano, bajo la atenta mirada de un funcionario del rey Aliates, está realizando un acto revolucionario. Toma un pequeño trozo de electro, cuidadosamente pesado para asegurar una masa estándar, digamos unos 14 gramos. Lo calienta hasta que está maleable y lo coloca sobre un yunque que tiene un grabado. Luego, con un punzón que también tiene un diseño tallado, lo golpea. Un golpe seco y resonante.
un solo instante que cambiará el comercio para siempre. El artesano recoge la pieza de metal, ahora aplanada, y te la muestra. Ya no es una simple pepita sin forma, tiene una marca. En un lado, la cabeza rugiente de un león, el símbolo del rey de Lidia. En el otro, la profunda marca cuadrada del punzón. No es una imagen perfecta ni refinada, es tosca y poderosa. Sostienes esta pequeña pieza de metal en tu mano, la primera moneda del mundo. Su peso es su valor intrínseco, pero la marca de león es algo completamente nuevo. Es una promesa, es el sello del rey garantizando que el peso y la pureza son correctos. Ya no necesitas una balanza, solo necesitas confiar en el león, en la autoridad del Estado. Los historiadores aún debaten el propósito exacto de esta invención, si fue para pagar a mercenarios, simplificar la recaudación de impuestos o agilizar el comercio. Quizás fue todo a la vez. Lo que es seguro es que este pequeño objeto ha transformado una mercancía en una divisa. Es la confianza, acuñada en metal. La idea del león lidio no se queda quieta. Como una semilla llevada por el viento del comercio, cruza el mar Egeo y encuentra un suelo fértil en las ciudades-estado de Grecia. Pero aquí, en la cuna de la filosofía y la democracia, la semilla no solo crece, sino que se transforma en algo más refinado, más poderoso. Tus pies ahora pisan el mármol del Ágora de Atenas. A tu alrededor, bajo el sol brillante, los ciudadanos debaten sobre política, los filósofos discuten la naturaleza de la virtud y los mercaderes cierran tratos que abarcan todo el mundo conocido. Un hombre te ofrece una pequeña moneda de plata a cambio de una pieza de cerámica. La tomas y la sientes en tu mano. Es diferente a la tosca pieza de electro de Lidia. Es un tetradracma ateniense, más pesado, casi perfectamente circular, y la imagen acuñada en él es de una claridad y una belleza asombrosas. En un lado, ves el perfil de la diosa Atenea, patrona de la ciudad, con su casco corintio y una mirada serena y sabia. En el reverso, su animal sagrado, el búho, te mira con ojos grandes y redondos. Junto a él, una rama de olivo y las 3 primeras letras del nombre de la ciudad. Esta moneda es mucho más que un simple trozo de plata. Es una declaración de identidad. Cada vez que un ateniense paga con ella, reafirma su devoción a su diosa y su orgullo por su ciudad. Cada vez que un comerciante extranjero la acepta, desde Egipto hasta el Mar Negro, reconoce el poder y la influencia de Atenas. Los historiadores señalan que la consistencia de estas monedas fue su mayor fortaleza. La plata provenía de las minas cercanas del Laurion, y los atenienses se enorgullecían de su pureza, lo que convirtió al búho en la divisa más confiable y buscada del Mediterráneo. Era el dólar de su tiempo. Levantas la vista hacia la Acrópolis, donde el Partenón, aún en construcción o en su máximo esplendor, brilla como una joya de mármol blanco. ¿Cómo se financia una maravilla así? La respuesta está en la moneda que sostienes. Tú ves como miles de estos dracmas fluyen desde el tesoro de la ciudad para pagar a los canteros, a los escultores, a los arquitectos. Ves cómo financian la poderosa flota de trirremes que asegura el dominio de Atenas sobre el mar, protegiendo las rutas comerciales y exigiendo tributos a sus aliados. La moneda no es solo una herramienta económica, se ha convertido en el principal instrumento del imperio. Con ella, se pagan soldados, se construyen templos, se financian las obras de Sófocles y se alimenta la primera democracia del mundo. El búho de Atenea no solo observa desde la moneda, vuela a todos los rincones del mundo conocido, llevando consigo el mensaje silencioso del poder, la cultura y la confianza de una ciudad que se atrevió a cambiar el mundo. Ahora viajas hacia adelante en el tiempo, hacia el oeste, a una ciudad que comenzó como una pequeña aldea a orillas del Tíber,
y creció hasta convertirse en el corazón palpitante del imperio más grande que el mundo occidental había conocido. Estás en el Foro Romano, en el apogeo de la República. El aire vibra con el murmullo de 1000 conversaciones en latín, el sonido de las sandalias sobre los adoquines y el eco lejano de los martillos de los artesanos. Un senador, con su toga blanca inmaculada, pasa junto a ti, seguido por sus clientes. En una esquina, un mercader de especias procedente de Alejandría negocia el precio de la pimienta. En tu mano, sientes el peso de la moneda que impulsa este vasto organismo. Es un denario, acuñado alrededor del año 200 a.C. Es una pieza de plata sólida, de unos 4,5 gramos, casi completamente pura. En una cara, ves la cabeza de la diosa Roma, con su casco alado, encarnación del espíritu indomable de la ciudad. En la otra, los dioscuros, Castor y Pólux, galopan a caballo. Al igual que el búho ateniense, este denario es un símbolo de confianza. Su pureza es legendaria, y con él, un legionario puede comprar sus raciones en las fronteras de Britania, un comerciante puede pagar las sedas en Siria, y un gobernador puede recaudar impuestos en Hispania. Es el pegamento que mantiene unido al imperio, pero los imperios son costosos. Tu viaje da un salto de unos 200 años. Ahora gobierna el emperador Nerón. Estás en la ceca imperial. El calor es sofocante y el ruido de los martillos, ensordecedor. Pero notas algo diferente en el proceso. Los artesanos mezclan la plata con un metal más barato, como el cobre. El nuevo denario que sale de la prensa sigue teniendo la efigie del emperador, pero su contenido de plata ha disminuido, de casi el 100% a alrededor del 90%. La gente apenas lo nota al principio. Las monedas siguen circulando. El Estado puede acuñar más denarios con la misma cantidad de plata, lo que le permite pagar a más soldados y financiar proyectos de construcción más grandiosos. Parece una solución ingeniosa. Saltas de nuevo en el tiempo, al reinado de Caracalla, casi 200 años después. La situación es mucho peor. El denario que sostienes ahora se siente más ligero, casi frágil. Solo tiene un 50% de plata. Lo que antes era una moneda respetada, ahora es una sombra de sí misma. Este proceso, que hoy llamamos devaluación o inflación, tiene consecuencias devastadoras. Los mercaderes, que no son tontos, empiezan a exigir más de estas monedas devaluadas por sus productos. Los precios se disparan, la gente comienza a atesorar los denarios antiguos, los puros, y a gastar los nuevos y degradados lo más rápido posible. Los historiadores debaten hasta qué punto esta crisis monetaria contribuyó a la caída final del Imperio Romano de Occidente, pero es innegable que erosionó el pilar fundamental que sostenía su economía, la confianza. Tú, de pie en un mercado ahora caótico y empobrecido, sientes como el pegamento que mantenía unido al imperio se está disolviendo, no en el campo de batalla, sino en la palma de la mano de cada ciudadano. Dejas atrás el polvo y la decadencia de Roma. Tu mente se libera de las ruinas de un sistema monetario roto y viaja mucho más lejos, a través de siglos y continentes, siguiendo la legendaria ruta de la seda. El paisaje cambia drásticamente. Las colinas áridas de Persia dan paso a las imponentes cumbres de Asia Central, y finalmente, a las llanuras fértiles de una civilización completamente diferente. Estás en la magnífica ciudad de Khanbaliq, la capital del vasto imperio mongol, durante el reinado de Kublai Khan en el siglo XIII. El bullicio aquí es de una escala que empequeñece incluso al Foro de Roma en su apogeo. El aire huele a jengibre, anís estrellado y carbón. Las sedas de colores vibrantes cuelgan en los puestos del mercado, y la gente habla en una miríada de lenguas que no reconoces. Como un mercader europeo, tal vez como el propio Marco Polo,
Te sientes abrumado por la escala y la sofisticación de todo. Te diriges a un gran almacén para comprar un cargamento de especias y porcelana, una fortuna que requeriría varias mulas solo para transportar el pago en monedas de plata u oro. Observas como un comerciante local, vestido con finas túnicas de seda, finaliza una transacción aún mayor. Compra una docena de fardos de seda cruda. Esperas que llame a sus sirvientes para acarrear pesados cofres con monedas, listo para el largo proceso de contar y pesar. Pero no lo hace. En su lugar, de su manga saca algo que te deja perplejo, un pequeño rectángulo de papel oscuro. Se lo entrega al vendedor, quien lo examina cuidadosamente, asiente con satisfacción y ordena a sus hombres que carguen la seda en el carro del comprador. Te acercas, movido por la curiosidad, y consigues ver una de estas notas de cerca. No es papel como lo conoces, está hecho de la corteza del moral, dándole un tacto fibroso y un color negruzco. Está impreso con caracteres chinos complejos, y, lo más importante, lleva varios sellos de vermellón brillante, las marcas de los funcionarios del Gran Khan. Te explican que este papel es dinero, no representa dinero, no es un recibo, es el dinero mismo. Su valor no proviene del material del que está hecho, sino de un decreto imperial. Es una orden del hombre más poderoso del mundo. Los eruditos locales te susurran que la idea nació siglos antes, durante la dinastía Song, como una solución para los comerciantes que no querían viajar con pesadas cuerdas de monedas de cobre. Lo llamaron dinero volador, porque era ligero como una pluma. Ahora, el Gran Khan ha perfeccionado y monopolizado el sistema. Cada nota lleva una advertencia ominosa, prometiendo la muerte a cualquiera que se atreva a falsificarla. Tú sostienes este concepto imposible en tu mente. En Europa, el valor de una moneda reside en el metal precioso que contiene. Aquí, el valor reside puramente en la confianza, en la fe colectiva, en la palabra del emperador. Es una idea tan extraña, tan abstracta, que cuando intentes explicarla en casa, te llamarán mentiroso. Pero tú has visto el futuro. El papel moneda del Gran Khan se desvanece de tu mente, una idea demasiado avanzada para un mundo que ha retrocedido. Vuelves a Europa, pero no a la Roma imperial, sino a la fragmentada y devota cristiandad de la Edad Media. Estás en el siglo XII, caminas por un sendero polvoriento en algún lugar de Francia. Eres un noble, un peregrino con el propósito sagrado de viajar a Jerusalén. Pero el viaje es largo y está plagado de peligros. No son los ejércitos enemigos lo que más temes, sino los bandidos que acechan en cada bosque y en cada paso de montaña. En tu cinturón, sientes el peso de una bolsa de cuero llena de monedas de oro. Es una fortuna, suficiente para financiar todo tu viaje. Pero ese peso no es un consuelo, es una fuente constante de miedo. Cada posada es una amenaza, cada compañero de viaje un posible ladrón. Transportar riqueza es una invitación a la muerte. Sin embargo, una orden de caballeros monjes, nacida para proteger a los peregrinos en Tierra Santa, ha encontrado una solución tan ingeniosa como inesperada. Te desvías del camino principal y te diriges a una preceptoria templaria, una granja fortificada marcada por la inconfundible bandera blanca con la cruz roja. Dentro de los sólidos muros de piedra, el caos del mundo exterior desaparece. Te recibe un caballero, su cota de malla oculta bajo el manto blanco, pero no te habla de batallas ni de teología. Te lleva a una oficina, un scriptorium, donde el único sonido es el raspar de una pluma sobre el pergamino. Este caballero es a la vez soldado y contable. Tú depositas tu bolsa de oro sobre la mesa de roble. Él cuenta las monedas con una eficiencia tranquila, verifica su pureza y anota la cantidad exacta en un grueso libro de contabilidad. Luego, toma un trozo de pergamino y escribe una nota. No usa un lenguaje claro, utiliza un cifrado complejo,
una serie de símbolos y letras que solo otro iniciado templario podría descifrar. La nota detalla la suma que has depositado, la sella con cera y la marca con el sello de la orden de la entrega. Sostienes este simple documento en tu mano. Es ligero, casi insignificante. Has cambiado una fortuna en oro tangible por un trozo de papel con una promesa. Tu viaje a Tierra Santa ahora es diferente. Viajas ligero, sin el peso del miedo. Si los bandidos te asaltan, encontrarán tus bolsillos vacíos. Meses después, cubierto de polvo y agotado, llegas a la ciudad santa de Acre. Buscas la imponente fortaleza templaria y presentas tu nota. El caballero de allí, sin hacer preguntas, examina el sello y descifra el código. Se dirige a la tesorería y regresa con la cantidad exacta de oro que depositaste en Francia, menos una pequeña comisión por el servicio. El sistema, el primero de su clase a nivel internacional, es un milagro de confianza y logística. Los historiadores creen que esta red, que se extendía desde Londres hasta Jerusalén, sentó las primeras bases de la banca moderna. No transportaban el dinero, transportaban la información, y en un mundo de violencia y desconfianza, la Cruz Roja de los Templarios se convirtió en el símbolo de la promesa financiera más segura que existía. La promesa de los Templarios, escrita en pergamino y sellada con cera, se desintegra en las cenizas de la historia cuando la orden es brutalmente suprimida. Pero su idea, la de un sistema financiero basado en la confianza y el registro meticuloso, no muere con ellos. Reaparece, más fuerte y sofisticada, en una ciudad que se convierte en el corazón palpitante de un nuevo despertar. Ahora estás en Florencia, a principios del siglo XV. El aire no es el de una granja fortificada, sino el de una metrópolis vibrante, una república de mercaderes y artistas. Caminas por el Ponte Vecchio, el viejo puente que cruza el río Arno, y las tiendas que se agolpan en él no son de herreros, sino de orfebres, sus martillos creando un repiqueteo constante y delicado. El poder aquí no reside en la espada, sino en la contabilidad. Entras en el palacio de un banquero, un hombre de la familia Medici. El interior es elegante pero funcional. Ves a los empleados sentados en altos escritorios, sus plumas arañando el pergamino en un silencio concentrado. Aquí no hay cifrados secretos, sino un sistema de una claridad revolucionaria. En los grandes libros de contabilidad, cada transacción se anota 2 veces, una vez como un débito en una columna, y otra vez como un crédito en otra. Los historiadores lo llaman contabilidad por partida doble, un invento perfeccionado por los banqueros italianos que permitía, por primera vez, tener una visión clara y precisa de los activos y los pasivos, de las ganancias y las pérdidas. Es el lenguaje silencioso del capitalismo moderno, naciendo ante tus ojos, pero, que financia este complejo sistema. Un mercader de lana se acerca al mostrador principal para pagar un préstamo. Abre una bolsa de cuero y vierte sobre el mostrador una cascada de pequeñas monedas de oro brillante. Las recoges y sientes su agradable peso en la mano. Son florines de oro. En una cara, la flor de lis, el símbolo de Florencia. En la otra, la figura de San Juan Bautista, patrón de la ciudad. Desde su primera acuñación en 1252, esta moneda se ha mantenido obstinadamente pura, con 35 gramos de oro fino, en un continente plagado de reyes que devaluaban sus monedas para pagar sus deudas. El florín se convirtió en un faro de estabilidad. Era la moneda en la que todos confiaban. Con esta confianza y su ingenioso sistema contable, los Medici y otras familias de banqueros florentinos construyeron imperios financieros. Su red de sucursales se extendía por toda Europa, desde Londres hasta Aviñón. Financiaban a reyes y papas, pero su mayor inversión fue en su propia ciudad. Sales del banco y levantas la vista. A lo lejos, por encima de los tejados de terracota, ves la inmensa cúpula de la catedral,
una maravilla de la ingeniería de Brunelleschi que aún se está construyendo. Ese domo, el arte de Donatello, la filosofía de la Academia Platónica, todo el glorioso estallido cultural que llamamos el Renacimiento, está siendo financiado por el oro cálido y constante del florín y la fría y precisa lógica de los libros de contabilidad que acabas de ver. El dinero ha dejado de ser solo un medio de cambio, se ha convertido en un mecenas del arte y la belleza. El oro del florín, que financió la belleza del Renacimiento, se ve eclipsado por un torrente de un metal diferente, un río de plata que fluye no desde una mina europea, sino desde un continente nuevo y vasto. Tu perspectiva se aleja de las calles de Florencia, y te encuentras ahora en la cubierta de un pesado galeón español, en medio del océano Atlántico. El viento azota las velas monumentales sobre ti, y el crujido constante de la madera del barco es la única música. Sientes la brisa salada en tu cara y ves el brillo del sol sobre las olas interminables. Este barco no transporta arte ni filosofía, transporta el poder en su forma más cruda. En la bodega bajo tus pies, apilados en cofres de madera reforzada, se encuentra el tesoro. No son las monedas cuidadosamente acuñadas de una ciudad-estado, sino piezas de plata toscas, pesadas y de un poder inmenso. Esta plata proviene de un lugar que se ha convertido en una leyenda, una montaña en los Andes, en la actual Bolivia, llamada Potosí. La llaman la montaña que sangraba plata. Durante décadas, un flujo casi inagotable de este metal precioso ha sido extraído de sus entrañas, a un costo humano terrible, y ha sido enviado a España para financiar el imperio más grande del mundo. Tomas una de las monedas en tu mano. Es un real de A8, también conocido como el dólar español o la pieza de 8. Es más grande y pesado que cualquier moneda que hayas visto antes. Su forma a menudo es irregular, ya que se cortaban de una barra de plata y se acuñaban rápidamente. En una cara, ves el escudo de armas de la monarquía española. En la otra, dos columnas que representan los pilares de Hércules, los límites del mundo conocido, envueltas en una cinta con el lema Plus Ultra, más allá. Esta moneda no solo compra bienes, proclama una era de exploración y conquista. Su brillantez no solo ilumina a Europa, la verdadera historia de su poder es global. Observas cómo parte de esta plata se desembarca en España para pagar a los ejércitos que luchan en Flandes, pero una gran parte se carga en otros galeones en Acapulco, en la costa del Pacífico de México. Esos barcos navegan hacia el oeste, hacia las Filipinas, para comerciar con el imperio más sediento de plata del mundo, China. La dinastía Ming ha basado su sistema fiscal en la plata, creando una demanda insaciable. Así, la plata de una montaña en Bolivia, extraída por manos indígenas y africanas, cruza 2 océanos para comprar sedas, especias y porcelana en Cantón. Por primera vez en la historia, un solo objeto ha conectado económicamente a América, Europa y Asia en una red comercial verdaderamente global. Su influencia es tan profunda que se convierte en la moneda de curso legal en muchos países, y los historiadores creen que su símbolo, las 2 columnas y la cinta, es el ancestro directo del símbolo del dólar moderno. La plata de Potosí, que inundó el mundo y creó la primera divisa global, finalmente encuentra su centro de gravedad, pero no en la España imperial, sino en una ciudad de canales y mercaderes, una república construida sobre el pragmatismo y el comercio. Dejas el galeón y te encuentras en Ámsterdam a principios del siglo XVII. El aire es húmedo y salobre, y tus botas resuenan sobre los adoquines mojados. A tu alrededor, casas altas y estrechas se inclinan unas sobre otras, y el olor a alquitrán y especias exóticas lo impregna todo. Eres un comerciante aquí, y tu negocio es el riesgo. Cada vez que envías un barco a las Indias Orientales,
rezas para que no se hunda en una tormenta o sea capturado por piratas. Una sola expedición exitosa puede hacerte rico, pero una sola perdida puede llevarte a la ruina. En 1602, sin embargo, un grupo de comerciantes como tú idea un plan revolucionario. Fundan la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, la BOC, y te ofrecen una proposición. Ya no financias un solo barco en un solo viaje, compras una parte de la compañía misma, una acción. Tu inversión ahora se distribuye entre toda la flota, durante todos sus viajes. El riesgo se diluye, y la propiedad se vuelve permanente y transferible. Te diriges al lugar donde estas nuevas ideas se arremolinan. No es un edificio grandioso, sino un patio abierto o un puente donde los hombres gritan, gesticulan y cierran tratos con un simple apretón de manos. Ves a un hombre vendiendo su acción de la BOC porque necesita dinero en efectivo para la dote de su hija. Otro compra, especulando que el próximo cargamento de clavo de olor duplicará su valor. Es la primera bolsa de valores del mundo. Por primera vez, el valor de algo no se basa en lo que es, sino en lo que la gente cree que será en el futuro. Es un ecosistema ruidoso, caótico y a veces brutal, de codicia y pánico, el motor que impulsará el siglo de oro holandés. Pero este motor necesita un aceite que lo mantenga funcionando sin problemas. En tu bolsa llevas una mezcla de monedas, reales de A8 españoles, táleros alemanes, ducados venecianos. Cada una tiene un peso y una pureza diferentes, y algunas han sido recortadas o devaluadas. Cada transacción importante requiere una balanza y una tediosa negociación sobre el tipo de cambio. Para resolver este caos, la ciudad de Ámsterdam funda algo nuevo en 1609. Entras en un edificio austero. Dentro, el ambiente es el opuesto al de la bolsa. Es silencioso, ordenado y solemne. Es el Banco de Ámsterdam, el Wisselbank. Aquí no pides un préstamo, depositas tu caótica colección de monedas, y a cambio, el empleado anota una cifra en tu libro de cuentas. Ese crédito está denominado en una moneda nueva e imaginaria, el florín bancario, de un peso y una pureza garantizados por la ciudad. Para pagar a otro comerciante, no mueves metal, simplemente das una orden para que el banco transfiera el crédito de tu cuenta a la suya. Los historiadores lo consideran el precursor de los bancos centrales. Proporcionó la estabilidad y la confianza que el torbellino de la bolsa de valores necesitaba para funcionar. La bolsa creaba la riqueza, el banco garantizaba su valor. El caos ordenado de Ámsterdam, con sus acciones y sus créditos bancarios, establece un nuevo paradigma, pero el mundo anhela una certidumbre aún mayor, una promesa final que pueda ser entendida desde Londres hasta Shanghái. Tu viaje te lleva ahora al corazón de un imperio en plena revolución industrial. Estás de pie dentro del Banco de Inglaterra, un santuario de piedra y silencio en medio del estruendo de Londres en el siglo XIX. El aire es fresco y huele a papel viejo, cera de sellar y el débil aroma metálico de la riqueza. En tu mano sostienes un billete de 5 libras. Es una pieza de papel de lino, de un blanco nítido, cubierta con una caligrafía intrincada y la firma del cajero jefe. Comparado con el oro y la plata, se siente frágil, casi etéreo, que le da su valor. ¿Por qué un comerciante de algodón en Manchester o un importador de té en Liverpool aceptaría este trozo de papel como pago final por sus bienes? La respuesta no está en el papel, sino debajo de él, en las profundidades del edificio. Sigues a un guardián por pasillos silenciosos y bajas una escalera de caracol. El aire se vuelve más frío. Con una serie de llaves pesadas, abre una puerta de acero macizo. El sonido de los cerrojos al retirarse resuena en el pasillo. Entras en la bóveda, y allí lo ves, estanterías que se elevan desde el suelo hasta el techo, cargadas no con libros, sino con lingotes de oro. El metal brilla con una luz cálida y profunda,
una luz que parece provenir de su interior. El oro no se oxida, no se corroe, es denso, raro y universalmente deseado. Su belleza es una constante a través de las civilizaciones. Esto es el patrón oro. La promesa susurrada en ese billete de 5 libras se grita en esta bóveda. La promesa es simple. El billete no es el dinero final, es un recibo. En cualquier momento, puedes entrar en el banco, entregar este papel y recibir a cambio una cantidad fija y predeterminada de oro físico. Los historiadores señalan que Gran Bretaña llegó a este sistema casi por accidente. A principios del siglo XVIII, Sir Isaac Newton, en su papel como director de la Casa de la Moneda, fijó el precio de la plata en relación con el oro de tal manera que la plata se sobrevaloró, salió del país y dejó a Gran Bretaña funcionando de facto con un patrón oro. Durante el siglo XIX, esta idea se formalizó y se convirtió en el pilar del sistema financiero mundial. Una nación tras otra, Alemania, Francia, Estados Unidos, vincularon sus monedas a una cantidad fija de oro. Esto creó un sistema de tipos de cambio fijos y predecibles, un lenguaje común para el comercio internacional. El oro se convirtió en el árbitro final, el ancla que impedía a los gobiernos imprimir dinero de forma imprudente. Era la base de la confianza en una era de una globalización sin precedentes, el flujo sanguíneo invisible que conectaba los ferrocarriles de América, las fábricas de Europa y las colonias de Asia. El valor ya no era solo un decreto, estaba atornillado a la realidad física y brillante de una bóveda llena de metal eterno. La promesa del oro es sólida, pero el papel que la representa es frágil y confuso. Para entender el siguiente paso, debes alejarte de la imponente bóveda del Banco de Inglaterra y viajar a una pequeña ciudad comercial en el norte, décadas antes de que el patrón oro se convirtiera en ley internacional. Estás en un mercado de lana, el aire lleno del olor a ovejas y el murmullo de las negociaciones. Acabas de vender tu producción del año y el comprador te paga, pero no te da monedas de oro, ni un billete del Banco de Inglaterra. Te entrega una mezcla de notas de papel. En tu cartera, ahora llevas 3 tipos diferentes de billetes. Uno es del Banco Mercantil de York, impreso en papel grueso con un grabado de un barco. Otro, más pequeño y desgastado, es del Consorcio de Granjeros de Lancaster. El tercero es del banco privado de un conocido noble local. Cada uno de estos bancos ha depositado su propio oro en su propia bóveda y emite sus propias notas prometiendo redimirlas. Este sistema, conocido por los historiadores como banca libre, es un ecosistema de confianza. Tú aceptas el billete del Banco de York porque sabes que sus barcos siempre regresan cargados de mercancías. Aceptas el de los granjeros porque ves la riqueza de sus campos. Pero si un extraño te ofreciera un billete de un banco del que nunca has oído hablar, dudarías, o quizás solo lo aceptarías con un descuento. Un día, llegas a la plaza y ves una multitud reunida frente a las puertas del Banco de los Granjeros. Las puertas están cerradas con un pesado candado. Corren rumores de que una mala cosecha y una inversión fallida los han llevado a la quiebra. El pánico se extiende como el fuego. Sientes el billete de los granjeros en tu cartera. Ayer, podías comprar con él una docena de ovejas. Hoy, es solo papel sin valor. Has aprendido una dura lección sobre la naturaleza de la confianza. Esta inestabilidad no pasa desapercibida en Londres. El gobierno y el poderoso Banco de Inglaterra ven este mosaico de monedas privadas no como libertad, sino como un caos que amenaza la estabilidad de la nación. A través de una serie de leyes, a lo largo del siglo XIX, comienzan a cambiar las reglas del juego. Lentamente, metódicamente, restringen el derecho de los bancos privados a emitir sus propios billetes. El privilegio se concentra cada vez más en una sola institución, el Banco de Inglaterra. El objetivo es crear una moneda única,
uniforme y confiable para todo el reino. El resultado es un cambio profundo en la psicología del dinero. El billete que ahora tienes en tu mano ya no es una promesa personal de un banquero que podrías conocer. Es una promesa anónima y todopoderosa del Estado. La confianza ya no se basa en la reputación local, sino en la fe en la nación misma. La confianza ha sido nacionalizada. El billete se ha convertido en una herramienta no solo para el comercio, sino para la consolidación del poder central, un pequeño trozo de papel que susurra la autoridad del imperio. El billete del Estado, una promesa de confianza nacionalizada, se siente seguro en tu bolsillo, pero el mundo se acelera de nuevo. Dejas atrás el Londres victoriano y cruzas el Atlántico hacia una nueva era de optimismo y consumo. Estás en Nueva York, en el año 1949. El trauma de la guerra ha dado paso a un auge económico. Los rascacielos se elevan como agujas de acero y la energía de la ciudad es un zumbido palpable en el aire. Esta noche, cenas en un elegante restaurante de Manhattan, el Major S. Cabin Grill. La luz es tenue, el aire huele a filete a la parrilla y a whisky. El suave murmullo de las conversaciones se mezcla con el tintineo de los cubiertos contra la porcelana. Te sientas a la mesa con varios hombres de negocios, todos vestidos con trajes de lana afilados. Uno de ellos es Frank McNamara, el director de la Hamilton Credit Corporation. La cena es un éxito, el trato está cerrado, y la conversación fluye fácilmente. Llega el momento de pagar la cuenta. McNamara, como anfitrión, hace un gesto al camarero y busca en su chaqueta su cartera. Y entonces, una pausa. Tú ves como su mano palmea el interior de su chaqueta, luego los bolsillos de su pantalón. Una sombra de pánico cruza su rostro, seguida de una profunda vergüenza. Ha olvidado su cartera en otro traje. Es un momento incómodo, la pesadilla de cualquier hombre de negocios que intenta impresionar a sus clientes. Para resolver la situación, tiene que hacer una llamada humillante a su esposa para que le traiga dinero en efectivo. Mientras espera, sumido en una mortificación silenciosa, una idea comienza a formarse en su mente. Él es un hombre de crédito, un hombre de buena reputación. ¿Por qué su capacidad para pagar una cena debería depender del trozo de cuero y papel que lleva físicamente en el bolsillo? Y si existiera una tercera vía, no el trueque, no el dinero en efectivo, sino algo diferente. Y si un club, un grupo de hombres de negocios y restaurantes de confianza, pudiera actuar como intermediario. Imagina, piensa él, un pequeño trozo de cartón, una tarjeta que te identifique como miembro de este club de comensales, el Diners Club. Muestras la tarjeta en el restaurante, firmas una cuenta y te vas. A final de mes, el club te envía una única factura con todas tus comidas y tú les pagas a ellos. El club, a su vez, paga a todos los restaurantes, quedándose con una pequeña comisión por la comodidad y la garantía. Esta idea, nacida de un momento de vergüenza, es una revolución silenciosa. Es la separación del acto de comprar del acto de pagar. La tarjeta en sí misma no tiene valor intrínseco. No está respaldada por oro en una bóveda. Su valor reside en una doble promesa. Tu promesa de pagar al club al final del mes, y la promesa del club de pagar al restaurante. Es un sistema construido enteramente sobre la confianza y la información. Aquella noche, no solo se pagó una cena, se plantó la semilla de un mundo en el que el plástico se convertiría en un sustituto del dinero, un mundo de crédito instantáneo que cambiaría para siempre la forma en que consumimos. La promesa de plástico en tu cartera te ofrece una comodidad sin precedentes, pero debajo de esta nueva capa de abstracción, el sistema antiguo, la promesa original, se está desmoronando. Dejas la comodidad del restaurante neoyorquino y te encuentras en medio de una tensión global creciente.
Es el final de la década de 1960 y principios de la de 1970, el ancla de oro que ha mantenido estable el sistema financiero mundial durante décadas se está oxidando. El mundo funciona bajo el sistema de Bretton Woods, un acuerdo en el que el dólar estadounidense está vinculado al oro, y todas las demás monedas están vinculadas al dólar. Estados Unidos promete redimir sus dólares por oro a un precio fijo para los bancos centrales extranjeros, pero la cadena que une al dólar con el oro está a punto de romperse. Estados Unidos está gastando enormes sumas de dinero, financiando una costosa guerra en Vietnam y ambiciosos programas sociales en casa. Para pagar todo esto, imprime más y más dólares. Pronto, hay muchos más dólares circulando por el mundo que oro en las bóvedas de Fort Knox para respaldarlos. Otros países, especialmente Francia y Alemania, se dan cuenta de esto, comienzan a dudar de la promesa estadounidense y a exigir su oro a cambio de los dólares que poseen. Sientes la tensión, como la quietud en el aire antes de una gran tormenta. El sistema está sangrando oro. El momento de la ruptura llega en una tranquila tarde de domingo, el 15 de agosto de 1971. Estás en un salón estadounidense. El único sonido es el zumbido del televisor y el canto de los grillos a través de una ventana abierta. De repente, la programación se interrumpe para un anuncio presidencial. Ves al presidente Richard Nixon sentado en su escritorio en el despacho oval. Su rostro es serio, su tono es firme, sus palabras son tranquilas, pero hacen temblar los cimientos del mundo. Anuncia que ha ordenado al secretario del Tesoro que suspenda temporalmente la convertibilidad del dólar en oro. La palabra clave es temporalmente, pero todos, en el fondo, saben que este cambio es permanente. En ese instante, la ventana del oro, que había estado abierta durante décadas, se cierra de golpe. El ancla se ha soltado. El dólar, y con él todo el sistema monetario mundial, ahora flota libremente, sin estar atado a nada tangible. El billete de $1 en tu bolsillo ya no es un recibo de una cantidad de oro. ¿Qué es entonces? Su valor ahora reside puramente en un decreto, en una orden. Nace de la palabra latina fiat, que significa hágase. El valor existe porque el gobierno dice que existe, y porque todos los demás creen en esa misma historia. La era del dinero puramente fiduciario ha comenzado. Has presenciado el momento exacto en que la promesa final del dinero dejó de ser metal y se convirtió, por completo, en fe. La promesa del dinero, ahora liberada de su ancla de oro, flota en el reino de la pura fe, y en este nuevo mundo, comienza a desprenderse también de su cuerpo físico. La transformación es sutil al principio, casi invisible. Te encuentras en una calle de una ciudad ajetreada en la década de 1980. La noche es fría y una fina llovizna hace que las luces de neón se reflejen en el asfalto mojado. Necesitas dinero en efectivo, pero el banco ha cerrado hace horas. Antiguamente, esto sería un problema sin solución hasta la mañana siguiente. Pero ves algo nuevo, una caja extraña empotrada en la pared de un banco, con un pequeño techo que te protege de la lluvia. La caja emite un suave zumbido eléctrico y su pantalla brilla con un texto de fósforo verde. Es un cajero automático. Sacas de tu cartera una tarjeta de plástico, similar a la del Diners Club, pero con una misteriosa banda magnética oscura en el reverso. La introduces en una ranura fría. La máquina te pide un código secreto, un número que solo tú conoces. Es un secreto entre tú y el sistema. Lo tecleas en el teclado metálico, y con unas pocas pulsaciones más, le pides a la máquina una cantidad de dinero. Durante un momento, no pasa nada. Luego, desde el interior de la pared, escuchas un sonido que nunca antes habías asociado con el dinero. No es el tintineo de las monedas ni el crujido del pergamino, es un zumbido mecánico,
un susurro de rodillos y engranajes contando billetes a una velocidad sobrehumana, y entonces, como por arte de magia, una pequeña puerta se abre y te presenta un fajo de billetes nítidos. Has retirado dinero físico de tu cuenta sin hablar con un solo ser humano. El dinero que has recibido es real, pero su existencia hasta ese momento era solo un número, un dato almacenado en el corazón electrónico de un banco a kilómetros de distancia. Este es solo el principio de la desmaterialización. Ahora, viajas al corazón del sistema. Ya no estás en la calle, sino en una sala de ordenadores de un gran banco de inversión. El aire es frío y seco para proteger las delicadas máquinas. No hay oro en las bóvedas aquí. El único sonido es el zumbido constante de los ventiladores de los ordenadores centrales, enormes armarios de metal con luces parpadeantes. Un técnico se sienta frente a una terminal, mirando líneas de código en una pantalla. Con unos pocos tecleos, ejecuta una orden de transferencia. 100 millones de dólares deben moverse de una cuenta en Nueva York a otra en Tokio. No se mueven sacos de dinero, no se despachan camiones blindados. Durante un instante infinitesimal, esos 100 millones de dólares se convierten en un pulso de luz. Un fantasma digital que viaja a través de un cable de fibra óptica submarino. Cruza un océano en una fracción de segundo. No se mueve, se replica. La información de la cuenta en Nueva York se actualiza, y una nueva entrada aparece en la cuenta de Tokio. El dinero se ha convertido en un susurro en el cable, un eco en una red global. Su forma física, la moneda o el billete, se está volviendo cada vez más irrelevante, un mero símbolo de la información digital que es su verdadera esencia en este nuevo mundo. El dinero como un fantasma en el cable, como un pulso de luz, parece invencible, infinitamente rápido y eficiente. Durante un tiempo, esta nueva máquina financiera global funciona con una armonía casi perfecta. Estás ahora en el corazón de este sistema, a principios del siglo XXI. No es un lugar físico, sino una red interconectada de confianza. Sientes el pulso de billones de dólares moviéndose por el planeta cada día, una sinfonía silenciosa de transacciones que financian todo, desde la hipoteca de una casa familiar en Hoyo hasta la construcción de una nueva fábrica en Shenzhen. La fe en este sistema es absoluta, pero en los rincones más oscuros de la máquina, los engranajes se han vuelto peligrosamente complejos. Los banqueros, convertidos en una especie de alquimistas modernos, han encontrado una manera de tomar las promesas más simples, como la promesa de una persona de pagar su casa, y empaquetarlas juntas. Usando fórmulas matemáticas arcanas, transforman miles de estas pequeñas promesas, algunas sólidas y otras frágiles, en nuevos instrumentos financieros que venden como si fueran oro puro. La complejidad de su escudo oculta el riesgo que se encuentra en el núcleo. El sistema ya no se basa en la confianza en una persona, sino en la fe ciega en los algoritmos. Entonces, un día, en el año 2007, sientes un pequeño temblor. Una familia en un suburbio de Las Vegas, incapaz de hacer frente a su pago mensual, deja de pagar su hipoteca. Es un evento minúsculo en la escala global, una sola promesa rota. Pero esa promesa estaba empaquetada junto con miles de otras en uno de esos brillantes lingotes de oro algorítmico. Y ahora, una pequeña parte de ese lingote se ha revelado como plomo. Pronto, otras promesas comienzan a romperse. El temblor se convierte en una sacudida. La fe, que había sido tan abundante, se evapora en un instante. El pánico se extiende por la red a la velocidad de la luz. Los bancos, que se habían prestado dinero unos a otros con una confianza ciega, de repente se miran con una profunda sospecha. ¿Quién tiene los lingotes de plomo? Nadie lo sabe. El flujo de crédito, la sangre del sistema, se congela. El zumbido constante de la máquina se convierte en un chirrido agudo y luego en un silencio aterrador.
En septiembre de 2008, un gigante de cristal y acero en Wall Street, un nombre que había sido sinónimo de estabilidad durante más de un siglo, se declara en bancarrota. La fe no solo está rota, está hecha añicos. La gente en la calle, que nunca había oído hablar de estos instrumentos complejos, de repente siente el impacto. Pierden sus empleos, sus ahorros, sus hogares. La crisis no es abstracta, es brutalmente real. Los historiadores aún debaten el equilibrio exacto entre la codicia desenfrenada, la falta de regulación y el simple exceso de confianza que causó el colapso. Pero lo que queda claro, mientras observas el pánico en los rostros de los corredores de bolsa en la televisión, es que la historia del dinero ha llegado a un punto de inflexión. La fe, una vez depositada en el metal, luego en el Estado y finalmente en los algoritmos, ha sido traicionada. La ferrota de 2008 deja una profunda cicatriz en la conciencia colectiva. En la estela de esa crisis, en medio del pánico y la desconfianza hacia las grandes instituciones, un nuevo susurro comienza a circular, no en las salas de juntas de los bancos, sino en los rincones olvidados de Internet. Te encuentras ahora en un foro de criptografía en línea, un lugar donde programadores, libertarios y matemáticos discuten en un lenguaje que parece arcano para el mundo exterior. El 31 de octubre de 2008, justo cuando el miedo financiero está en su punto álgido, aparece un mensaje. Es de una entidad desconocida, una persona o un grupo que se hace llamar Satoshi Nakamoto. El mensaje es tranquilo, académico y profundamente revolucionario. Se titula Bitcoin, un sistema de efectivo electrónico de usuario a usuario. Adjunto hay un documento de 9 páginas, un libro blanco. Lees este documento, y aunque la matemática es densa, la idea central es sorprendentemente simple y audaz. Satoshi propone un nuevo tipo de dinero, un dinero que no necesita bancos para transferirse, que no necesita gobiernos para crearse, que no necesita la fe en ninguna institución centralizada. ¿Cómo es esto posible? La respuesta reside en una ingeniosa combinación de criptografía y una idea llamada la cadena de bloques, el blockchain. Imagina un libro de contabilidad, como los de los banqueros florentinos, pero en lugar de estar guardado en un solo banco, este libro de contabilidad es público. Una copia idéntica es distribuida y mantenida por una vasta red de ordenadores en todo el mundo. Cuando quieres enviar dinero a alguien, anuncias la transacción a toda la red. Un grupo de participantes, llamados mineros, compiten para verificar esta transacción y agruparla con otras en un nuevo bloque de información. Para hacerlo, deben resolver un problema matemático extremadamente complejo. El primero que lo resuelve, añade el nuevo bloque al final de la cadena existente, creando un vínculo criptográfico permanente e inmutable con el bloque anterior. Este acto de validación, que requiere una enorme cantidad de potencia computacional, es recompensado con la creación de nuevas monedas, nuevos bitcoins. Sostienes esta idea en tu mente. Es un sistema que se audita a sí mismo en tiempo real. Es transparente, ya que cualquiera puede ver el libro de contabilidad, pero seudónimo, ya que las identidades están ocultas detrás de direcciones criptográficas. Y lo más importante, es descentralizado. No hay un punto central de fallo. No hay un CEO que pueda cometer errores. No hay un gobierno que pueda imprimir más para pagar sus deudas. La confianza no se deposita en una institución, se deposita en el código, en las matemáticas, en la red misma. Los historiadores del futuro quizás vean este momento no solo como una reacción a una crisis, sino como el siguiente paso evolutivo en la historia del dinero, un intento de arrancar la fe de las manos falibles de los humanos y colocarla en la lógica fría e inmutable de la criptografía. La idea criptográfica de Satoshi Nakamoto se extiende por todo el mundo, cautivando a tecnólogos e inversores por igual.
Pero mientras el debate sobre Bitcoin se centra en su precio volátil y su consumo de energía, una revolución monetaria mucho más silenciosa y quizás más impactante está teniendo lugar lejos de los focos de Wall Street o Silicon Valley. Tu perspectiva cambia de nuevo, dejándote en un bullicioso mercado al aire libre en Nairobi, Kenia. El aire es cálido y polvoriento, huele a especias tostadas y a los gases de los autobuses matatu que pasan ruidosamente. Ves a una mujer en un puesto vendiendo mangos frescos. Un cliente elige varias frutas y llega el momento de pagar. Esperas que el cliente saque un fajo de chelines kenianos gastados, pero no lo hace. En su lugar, saca un teléfono móvil simple, un modelo antiguo que no es un teléfono inteligente. Con unos pocos clics en el teclado numérico, navega por un menú de texto simple, introduce el número de teléfono de la vendedora y la cantidad a pagar. Pulsa enviar. Casi al instante, el teléfono de la vendedora emite un pitido con un mensaje de texto. Ella lo mira, sonríe al cliente y le entrega los mangos. No se ha intercambiado dinero en efectivo, no se ha usado ninguna tarjeta de crédito, ningún banco ha intervenido directamente en la transacción. Has presenciado la magia de M-Pesa. La M es de móvil, y Pesa es la palabra suajili para dinero. Lanzado en 2007, este sistema, desarrollado por una compañía de telecomunicaciones, convirtió la red telefónica en una red de pagos. La idea era radicalmente simple. Cualquier persona con un teléfono móvil podría depositar dinero en efectivo con un agente local, a menudo el dueño de una pequeña tienda, y convertirlo en dinero electrónico en su cuenta de teléfono. Podrían entonces enviar este dinero a cualquier otra persona en el país a través de un simple mensaje de texto. El destinatario recibiría el texto y podría ir a su agente local para convertirlo de nuevo en efectivo. Este sistema no nació para competir con los bancos, nació porque para la mayoría de la gente, los bancos simplemente no eran una opción. Millones de personas en Kenia y en otras partes de África no tenían acceso a servicios bancarios formales. M-Pesa les dio una forma de almacenar valor de forma segura, enviar dinero a familiares en aldeas lejanas sin arriesgarse a que se perdiera o fuera robado, y pagar bienes y servicios con una facilidad sin precedentes. Los historiadores económicos señalan que este sistema ha sacado a cientos de miles de personas de la pobreza, especialmente a los hogares encabezados por mujeres, dándoles acceso a una economía de la que antes estaban excluidas. Lo que has visto es un tipo de desmaterialización del dinero completamente diferente. No es la abstracción de alta tecnología de la cadena de bloques, sino una solución pragmática y de baja tecnología a un problema real. Demuestra que la forma del dinero es infinitamente maleable, se adapta al entorno y a la tecnología disponible. Para la vendedora de mangos en Nairobi, el dinero ya no es el papel en su bolsillo, es el saldo que aparece en la pantalla de su teléfono, una promesa digital tan real y valiosa como cualquier moneda de oro. La promesa de dinero en la pantalla de un teléfono en Nairobi resuena en los pasillos del poder. El mundo ha sido testigo de dos revoluciones simultáneas. Una es la rebelión descentralizada de Bitcoin, un intento de crear dinero fuera del control del Estado. La otra es la revolución pragmática de M-Pesa, una innovación del sector privado que elude a los bancos tradicionales. Los bancos centrales, los guardianes del sistema monetario, han estado observando en silencio, y ahora se preparan para responder. Tu viaje te lleva a un lugar que es a la vez presente y futuro. No es un mercado ni una bóveda, sino una sala de conferencias minimalista en Frankfurt, Washington o Pekín. El aire es estéril y silencioso. Hombres y mujeres con trajes impecables discuten el próximo paso en la evolución del dinero. Sobre la mesa, no hay lingotes de oro ni fajos de billetes, solo ordenadores portátiles que muestran gráficos y proyecciones.
Están diseñando la respuesta del Estado a la era digital, la moneda digital de Banco Central, o CBDC. Te explican la idea. Imagina que el billete de $1, €1 o yuan en tu cartera se convierte en puro código. No es dinero en una cuenta de un banco comercial, como el que usas para tus transferencias. Es dinero soberano digital. Sería como tener una cuenta directamente con el Banco Central de tu país. Los beneficios, te dicen, son inmensos. Las transacciones serían instantáneas y casi gratuitas. Un gobierno podría enviar ayuda de emergencia o un estímulo económico directamente a los monederos digitales de los ciudadanos en cuestión de segundos, sin intermediarios. La lucha contra el blanqueo de capitales y la evasión fiscal sería mucho más sencilla, ya que cada unidad de moneda podría ser rastreada. Pero mientras escuchas los argumentos sobre la eficiencia y la modernización, una sensación de inquietud comienza a crecer en ti. Te das cuenta de la otra cara de esta moneda digital. Si cada unidad monetaria es un token digital en un libro de contabilidad centralizado del gobierno, entonces cada transacción que realices, desde comprar un café hasta donar a una causa política, queda registrada para siempre. La privacidad, esa capa de anonimato que el dinero en efectivo siempre ha proporcionado, se desvanecería, y el control podría ir mucho más allá. Los economistas y los filósofos sociales se preguntan por las implicaciones del dinero programable. Ese dinero digital podría venir con reglas adjuntas. Quizás el dinero de un estímulo solo podría gastarse en alimentos y no en ahorros, o tendría una fecha de caducidad para forzar el gasto. En su forma más extrema, un gobierno podría simplemente apagar el dinero de un disidente con un clic. La eficiencia se enfrenta a la libertad, la conveniencia se enfrenta al control. Este es el debate que se está llevando a cabo ahora mismo, en estas salas silenciosas, mientras se diseña el futuro del dinero del Estado. Has viajado desde el trueque hasta el dinero programable. Has sentido el peso de la sal, la pureza del oro, la fragilidad del papel y la inmaterialidad de un pulso de luz. Has visto cómo el dinero ha tomado innumerables formas, cada una de ellas una solución a los problemas de su tiempo. Y ahora, al final de este largo camino, te detienes y te haces de nuevo la pregunta del principio: ¿qué es realmente el dinero? No está en la concha de Cowrie, ni en la moneda de plata, ni siquiera en el complejo código de una criptomoneda. Esos son solo los recipientes, los símbolos temporales de algo mucho más profundo. Te das cuenta de que has estado persiguiendo una sombra. El verdadero secreto del dinero ha estado oculto a plena vista en cada una de las escenas que has presenciado. Estaba en la confianza del comerciante lidio en el sello de su rey. Estaba en la fe del peregrino, en la promesa cifrada de los templarios. Estaba en el acuerdo colectivo de los mercaderes de Ámsterdam sobre el valor futuro de una acción. Estaba en la creencia compartida de los ciudadanos romanos de que el denario, incluso cuando se devaluaba, todavía compraría pan mañana. El dinero no es un objeto, es una red de confianza. Es la historia que nos contamos unos a otros sobre el valor. Es un sistema de contabilidad para los favores, las deudas y las obligaciones dentro de una comunidad. Al principio, esa comunidad era una pequeña tribu. Luego creció hasta convertirse en una ciudad, en un imperio, y finalmente, en una red global interconectada. La tecnología ha cambiado el recipiente una y otra vez, buscando siempre la forma más eficiente, segura y conveniente de expresar esta confianza compartida. Pasamos del ganado, que era difícil de dividir, a la plata, que era difícil de verificar. De la plata pasamos al papel respaldado por oro, que era más fácil de transportar. Del papel respaldado por oro pasamos al dinero fiduciario, que es infinitamente flexible, y del dinero fiduciario estamos pasando al dinero digital, que es instantáneo y sin fronteras.
pero la tecnología nunca es la respuesta final. Cada nueva forma de dinero resuelve viejos problemas mientras crea nuevos dilemas: el equilibrio entre el anonimato y el control, la centralización y la descentralización, la estabilidad y la libertad. El velo final se ha levantado, y lo que ves es que el dinero es quizás la obra de ficción más exitosa que la humanidad ha inventado. Es una construcción puramente mental, un acuerdo tácito que nos permite cooperar a una escala masiva con completos extraños. Es el lubricante de la civilización, y su futuro no será decidido por los programadores ni por los banqueros, sino por la historia que, colectivamente, decidamos creer a continuación. El eco de los martillos de la seca Lidia se ha desvanecido, el murmullo de la bolsa de Ámsterdam ha cesado, y el zumbido de los servidores globales se calma ahora en tu mente. El viaje ha terminado. El dinero, en su esencia, no es más que un susurro que se ha transmitido de generación en generación, cambiando de idioma y de acento, pero manteniendo siempre su mensaje central: confío en ti, confío en que este objeto, esta promesa, será aceptado por otros mañana, igual que yo lo acepto de ti hoy. Esta red de confianza, tejida a lo largo de milenios, es a la vez increíblemente resistente y terriblemente frágil. Ha sobrevivido a la caída de imperios, a plagas y a guerras. Ha financiado catedrales y cohetes espaciales. Pero también hemos visto cómo esa fe puede hacerse añicos en un instante, cuando un emperador devalúa su moneda o un sistema financiero se vuelve demasiado complejo y se derrumba bajo su propio peso. Cada crisis de confianza ha obligado a la humanidad a reinventar el dinero, a buscar un recipiente mejor para esa creencia compartida. Ahora nos encontramos en otro de esos momentos de transición. Las viejas certezas del dinero físico están dando paso a un futuro digital incierto, un paisaje de códigos y algoritmos que promete una eficiencia sin precedentes, pero que también plantea profundas preguntas sobre nuestro futuro. Lo que hemos aprendido en este viaje es que la historia del dinero es la historia de nosotros mismos. Refleja nuestros valores, nuestras ambiciones, nuestros miedos y, sobre todo, nuestra capacidad para cooperar. El futuro del dinero no es una cuestión de tecnología, es una cuestión de elección. ¿En qué historia decidiremos creer a continuación? Si desvelar este misterio ha despertado tu curiosidad, quizás encuentres otras respuestas en nuestra lista de reproducción sobre imperios olvidados, que susurran sus propias historias. Fin. Dulces sueños.